Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al estudio, al repaso del manual de iglesia. En esta oportunidad estudiaremos el capítulo número 9 que tiene que ver con los dirigentes y las organizaciones de la iglesia local. Estoy acompañado con el pastor Ronald Aquije, con el pastor Gino Pomacaja y juntos trataremos de responder las preguntas más importantes y relevantes de este capítulo. Ve a traer tu manual de iglesia que comenzamos. Muy bien, el capítulo 9 es un capítulo muy extenso, probablemente el más extenso que tenemos en el manual de iglesia, porque se encarga de repasar cuáles son las funciones de todos los dirigentes de la iglesia, poniendo, por ejemplo, el ministerio infantil, comunicación, el ministerio adventista de las posibilidades, que es un nuevo ministerio que ha sido incluido en esta nueva revisión del manual de iglesia, el ministerio por ejemplo aquí, de los tesoreros, los secretarios y los ancianos y todas las posiciones que tiene en nuestra iglesia. Entonces, como es un capítulo extenso, no pretendemos en este capítulo repasar posición por posición, pero sí vamos nosotros a tener un vistazo general de las cualidades y enfocarnos tal vez en alguno de los puestos de la iglesia que tienen una injerencia administrativa. ¿Está bien? Yo quisiera empezar este capítulo leyendo la introducción que está en la página 81 y te invito a ti que tienes tu manual de iglesia, tenerlo ahí a la mano y leer con nosotros. Dice así: la elección de dirigentes es importante para la prosperidad de la iglesia y debe ejercerse el mayor cuidado a llamar a hombres y a mujeres a posiciones de sagrada responsabilidad. Cuán importante, apreciados compañeros, es nombrar cuidadosamente a los líderes de la iglesia. Y la primera pregunta que podríamos encontrar de este estudio es: ¿cómo son los dirigentes de iglesia el apoyo o están estrictamente relacionados con los pastores distritales? ¿Cómo debería ser la relación de los dirigentes de iglesia y el pastor distrital? Muy bien, Pastor Farí, una alegría poder entrar a este capítulo 9. Quisiera comenzar, Pastor, leyendo el texto de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, que están en la página 82 del Manual de Iglesia, donde menciona de esta manera: le rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes, los que los presiden en el Señor y los amonestan. Ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivan en paz entre ustedes. Es esencial, es una necesidad que exista una armonía en el trabajo de los oficiales, los dirigentes, nuestros hermanos de iglesia, que están liderando los diferentes departamentos y tengan un trabajo en armonía con el pastor del distrito. Si no hubiera la armonía, no hubiera crecimiento de la iglesia, y ahí es donde nosotros necesitamos integrar precisamente la labor de estos dos espacios, puestos grandes que tiene nuestra iglesia, Pastor Farí. Muy bien, entonces deberíamos trabajar en armonía. Esa es una palabra muy importante cuando hablamos del trabajo de los dirigentes de iglesia, ¿verdad, Pastor Ronald? Así es, Pastor. De pronto puede surgir algún problema relacionado a los tiempos, porque una comisión que se empeña en el nombramiento de los dirigentes puede sentirse quizá presionada por ya presentar muy prontamente el resultado de su elección y cometer problemas relacionados a quién están eligiendo por elegir muy apresuradamente. Entonces el manual de iglesia por eso indica que no debe de haber apresuramiento en la elección de dirigentes. Si es necesario que esa reunión, esa comisión de nombramientos necesite sesionar una vez más o dos veces más a lo que estaba planificado, es importante que no pueda darse esta situación bajo mucha presión de los mismos miembros, sino que tengan el tiempo adecuado, porque se necesita gente idónea para poder ocupar cargos en la iglesia. Y Pastor Farí, precisamente la palabra de Dios nos explica que aquellas personas que ocupan esos cargos tienen que tener una idoneidad, ¿no?, moral, religiosa,
que lo mismo que menciona el libro de Éxodo capítulo 18, versículo 22, dice, ¿no? Además, elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos, dice, sobre el pueblo por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Precisamente una persona que tiene esa idoneidad, es un varón de virtud, es temeroso de Dios, es una persona entregada hacia la verdad, siempre va a tener esos ideales altruistas, siempre va a desear el crecimiento, siempre va a esperar que su iglesia vaya adelante. Y si tiene una misión que cumplir, va a apoyar la labor de su pastor, de su líder, precisamente para cumplir esa misión. Y es verdad, y el manual más adelante también trata acerca de cuál es el perfil de las personas, ¿verdad? Que son elegidas. Ahora, era importante lo que decía el pastor Ronald, porque a veces hay pastores que tienen distritos con múltiples iglesias, ¿no? El promedio de iglesias que tiene un pastor en nuestra unión es 10 iglesias por pastor, y es un número alto. Por eso en la planificación es muy importante tener un espacio cómodo para poder elegir a los líderes, porque si no elegimos bien nuestros líderes podemos pasar por algunos problemas durante el año. Entonces la pregunta que viene es, ¿cómo deben ser o qué cosas deben ser evitadas al momento de elegir a nuestros líderes de iglesia? El manual de iglesia nos indica en la página 82 y 83 precisamente que nosotros no debemos elegir a un oficial de la iglesia bajo presión. Es un punto muy importante. Necesitamos ser cautos, esperar, paciencia, pero no elegir a alguien por una presión. Segundo punto que menciona es de que nosotros debemos evitar elegir a una persona que se oponga a la unidad de la iglesia. Si nosotros estamos eligiendo a una persona que tiene esa predisposición, lamentablemente estamos colocando una granada en medio de nuestra iglesia para que pueda quizás opacar, destruir los planes que Dios está queriendo que la iglesia cumpla. Y el tercer punto es de que no debemos elegir una persona que se niega a trabajar en unidad con las demás personas. Esos son los 3 consejos que el manual de iglesia nos menciona de una manera sintetizada, precisamente al elegir una persona, ¿no? Para la dirección de algún departamento. Muy bien. Cuando escucho esos consejos, es inevitable, no sé si les pasa a ustedes, amigos, recordar nuestra experiencia como pastores distritales. Cuando dijiste, Pastor Gino, que debemos evitar elegir personas que se oponen a la unidad, a mi mente vienen algunas experiencias no muy gratas, ¿no? A veces hay iglesias que tienen líderes que son por naturaleza contrarios a lo que diga el pastor, aún buscando, como decimos aquí en Perú, la sin razón, contrarios a todo, es parte de su naturaleza. Y cuando llegamos a hacer la planificación o ejecutar los planes, es muy difícil llevar esas juntas con personas que prácticamente se oponen a todo. Entonces, a la hora de pensar en elegir nuevos líderes, debemos ver el perfil, ¿no? Que no se opongan a la unidad de trabajar con los demás, como dijo el pastor, y que sean personas que busquen el avance de la iglesia. ¿Verdad, pastor? Así es, pastor. Siempre cuando en la iglesia se trabaja en un espíritu de unidad, buscando el consenso, no procurar atacarse, o a veces hay juntas de iglesia que podrían estar seccionados, divididos por algún criterio, por familiaridad, por de pronto alguna tendencia que hay de pensamiento. Eso frente a un líder que es también alguien intolerante, realmente se va a convertir en una iglesia muy problemática, ¿no? Entonces, el manual de iglesia recomienda, ya que los líderes de iglesia son líderes de opinión también, son líderes de influencia, que nosotros tengamos siempre a las personas que velan por la unidad, y eso implica sencillez en la manera de ser en el líder de iglesia, ¿no? Además, Pastor Farid, en la iglesia tenemos distintos hermanos. Algunos que son de avanzada, otros que, tratan ahí de apoyar,
otros que quizás tienen este tipo de espíritu, ¿no? Eso no quiere decir de que en la iglesia nosotros vayamos a cerrar las puertas para nuestros hermanos. Pero aquí, claro, la pregunta es sobre el oficial de la iglesia, sobre un dirigente de iglesia. Precisamente son los que van adelante y ven el avance, procuran el avance de la iglesia para poder cumplir nuestra misión. Por eso es muy importante el trabajo del pastor y de los líderes de iglesia, fomentar el surgimiento de nuevo liderazgo, de nuevos jóvenes o hermanos preparados para asumir nuevos puestos de responsabilidad. Ahora, durante la pandemia, todas las iglesias en el mundo tuvieron una dificultad porque durante el año 2020, de 20 para 21, prácticamente no hubieron reuniones en muchas partes del mundo, incluido nuestro país, y eso generó por ejemplo, cómo se hacían las elecciones de los dirigentes, y eso fue abriendo camino ahora en esta nueva revisión del Manual de Iglesia, encontrar una modificación en relación al tiempo que debe durar en una función o un cargo. ¿Cuánto tiempo podría durar el nombramiento en una función? Regularmente era un año, pero han habido algunas modificaciones. ¿Alguno de ustedes puede comentar cuáles han sido esas modificaciones del Manual de Iglesia? Pastor, me gustaría leer la página 84, precisamente que habla acerca de la duración del cargo. Menciona de esta manera: el periodo de servicio para los dirigentes de la iglesia y los órganos auxiliares será de un año, excepto cuando la iglesia local, en una reunión administrativa, vota tener elecciones cada 2 años. Hasta ahí es lo que nosotros manejábamos. Precisamente usted mencionó acerca de la pandemia y tuvimos que tomar decisiones de repente que no estaban registradas en el manual de la iglesia por la misma práctica y por la misma necesidad de poder atender mejor a la iglesia. Y ahora el manual nos está dando una indicación de que puede haber una ampliación de un año más, precisamente en consideración y en concordancia también con la junta directiva de nuestro campo misionero. Pastor, quizá para justamente allí complementar, el Manual de Iglesia menciona de forma explícita esto, dice: para facilitar la continuidad y el desarrollo de los dones espirituales y eliminar el trabajo que implica celebrar elecciones anuales. En el caso de una iglesia que haya escogido por voto de su reunión administrativa, es decir, quien vota esto no es la junta de iglesia, sino la reunión de la iglesia en pleno, la reunión administrativa debidamente convocada, pero aquí viene, ¿no? En circunstancias excepcionales. Y es allí cuando hablamos, por ejemplo, lo que pasó en la pandemia, ¿no? Y en consulta con la asociación, el periodo de servicio podrá extenderse un año más. Es decir, supongamos que una iglesia escogió sea un año o sea 2 años. Esta norma implica cualquiera de estos dos que haya terminado, 1 año o 2 años. Y si viene la situación excepcional, podrá ser escogido 1 año más. Es decir, ¿qué tal toca una situación excepcional tras un periodo de 2 años? ¿Podría elegirse 1 año más? La respuesta es sí, en esa situación excepcional y en consulta con la asociación. Y pastor, y hay una razón, ¿no?, por la cual se extiende excepcionalmente 1 año más, porque en la pandemia no tuvimos opción de reunir a toda la iglesia. Y estas votaciones se tienen que llevar a cabo con toda la iglesia en pleno, reunida para que puedan realizar la votación. Muchos dirigentes quedaron sin poder realizar su trabajo, porque todos eran quédate en casa, ¿no? Y de esa manera, a través del Zoom, nada más las reuniones no pudieron realizarse. Muchos dirigentes con muchos deseos, ¿no?, de hacer su trabajo no lo pudieron ejecutar, ¿no? Es verdad. Dios no quiera que volvamos a pasar un periodo como ese, pero el tiempo del fin evidentemente está cerca. Así que la iglesia, a través del manual, ya se prepara para momentos como esos. Muy bien. Ahora, nuestras iglesias son muy variadas. Muchas iglesias tienen una gran cantidad de hermanos aptos para ser elegidos en el liderazgo. Pero otras iglesias son menores y al ser más pequeñas corren algunos riesgos. Por ejemplo, a tener muchas personas de una misma familia con alguna responsabilidad
Creo que todos hemos pastoreado ese tipo de iglesias. Muchas familias lo manejan maduramente, algunas no tanto. Pero también sucede que hay hermanos que asisten a una iglesia ya por algún tiempo, pero no han regularizado su feligresía y llega la comisión de nombramientos y los queremos nombrar para algún cargo oficial dentro de la iglesia sin tener todavía su feligresía en la iglesia. ¿Se puede hacer eso o no se puede hacer? Pastor, a mí me ha tocado llegar a un distrito, a una iglesia, he sido su pastor, y encontré hermanos dirigiendo, ¿no? Dirigiendo la iglesia, pero que no tenían su feligresía. No se habían dado cuenta que no tenían la feligresía por algunas razones, ¿no? Pero el manual de iglesias es muy claro en esta parte, en la página 83, menciona en el último párrafo, se puede elegir como oficiales de una iglesia local a las personas que son miembros de esa iglesia local y están en plena comunión con ella, con las siguientes excepciones. Y aquí muestra 3 excepciones. Estudiantes que son miembros de iglesia y que están en plena comunión, pero que debido a sus estudios viven lejos de su hogar y asisten regularmente a la iglesia local del área de su residencia temporaria. Segundo, un obrero de la asociación o misión asignado por la asociación por su campo misionero como pastor líder de 2 o más congregaciones. Tercero, cuando es necesario, la junta directiva del campo puede recomendar que un anciano local sea elegido para servir en más de una iglesia. Y aquí muestra otra, ¿no? Que dice la junta directiva de la asociación puede considerar otras excepciones de acuerdo a la situación que se vaya presentando. Pastor, no puede ser una persona que vaya a ocupar un cargo en la iglesia que no tenga su feligresía en esa iglesia local, salvo por esas excepciones que ya hemos marcado. Por eso nosotros alentamos a la actualización de feligresía, alentamos a que estemos en constante revisión de nuestra feligresía y de la feligresía de nuestros miembros de iglesia. Pastor, ahora viene una dificultad mayor de que tenemos a la hora de elegir a nuestros líderes, y hay algunos filtros que nosotros normalmente recomendamos antes de elegir a ciertos líderes, y uno de los filtros que encontramos normalmente es el filtro de la mayordomía. Y ahí viene la pregunta, ¿puede ser elegido o puede uno de nuestros liderados o dirigentes tener algún problema, alguna dificultad en la devolución de su mayordomía, de su fidelidad al Señor? ¿Puede alguien ser elegido aún no siendo fiel? Esta es una pregunta, pastor, que tiene su profundidad y tiene posiblemente algunos disgustos. Sin embargo, hablar de un dirigente de iglesia es hablar de alguien que debe de ser representativo en nuestra fe y debe de ser ejemplar en la forma como vive los principios que nuestra iglesia predica. Y en ese sentido, nuestro manual de iglesia nos da una recomendación que es totalmente correcta a la luz de la palabra de Dios. Dice allí, todos los oficiales serán un ejemplo en la devolución fiel del diezmo a la iglesia. No dice algunos. No dice algunos, dice todos. Y dice, el que deja de dar ejemplo en este asunto importante no será elegido, y note esto, para ningún cargo en la iglesia. Esto significa que el tema de la fidelidad, el tema del ejemplo, de vivir la mayordomía y ser un socio con Dios, no es un tema que puede ser pasado por agua tibia. Por eso a menudo en las comisiones de nombramiento se sugiere de que pueda estar un tesorero, porque él conoce la situación de fidelidad de los miembros en perspectiva, ser líderes, pero es importantísimo que nosotros no dejemos de resaltar el tema de la fidelidad del líder. Muy bien, este es un tema que a veces no nos gusta ver, porque cuando llegamos en una iglesia, especialmente una iglesia con pocos miembros, los que hemos sido pastores de iglesias de pocos miembros, a la hora de elegir faltan personas, y si a eso le agregamos el filtro de la fidelidad, pareciera que nos reducimos aún más las posibilidades. Pero el manual de iglesia es claro, y como decía el pastor Ronald, a veces hay cosas que no están como a muchos nos gustaría, pero que son importantes porque Dios considera la fidelidad como algo muy importante para alguien que lo sirve. Pastor Farid, una vez llegamos a un distrito, encontramos
entre nuestros líderes a un anciano de iglesia, pero al hacer la revisión de los libros, para hacer las visitaciones, notamos de que mi anciano de iglesia no era fiel en los diezmos. Tuvimos que visitarlo, tuvimos que estar con él. Tenía algunos pensamientos, ¿no?, que eran contrarios a la devolución del diezmo. Entonces nosotros le invitamos, hermano, y oramos con él, lo visitamos, intentamos que él pueda recapacitar, que pueda entender. Sin embargo, no entendió. Al finalizar el año tuvimos que nombrar a otra persona. El hermano aparentemente en ese momento no entendió por qué razón, ¿no?, a pesar de que habíamos conversado con él. Sin embargo, pasaron los años, él no volvió a ser ya anciano de iglesia, hasta que él me llama en una oportunidad y me dice: pastor, ¿por dónde se encuentra? Yo ya no estaba ahí. Y pastor, tengo la alegría, pastor, de que estoy volviendo ya a la iglesia. Y me pasaron muchas cosas en mi casa, con mi familia. He entendido de que el diezmo es una expresión de mi adoración hacia Dios. Y ahora yo soy fiel a Dios. Y créanme que esa es una gran alegría. Puede doler, pero una persona debe entender de que el devolver los diezmos es expresar precisamente nuestro amor hacia Dios, nuestra adoración, reconocer que Él es el dueño de todo. Y un dirigente de iglesia tiene que hacerlo con su ejemplo. Y más aún si eres anciano de iglesia, porque los ancianos decimos siempre que son los pastores locales de la iglesia, y en el manual de iglesia, en este capítulo, tal vez no vamos a entrar a cada uno de los dirigentes como dijimos en la introducción, pero podemos hablar un poco más acerca del anciano. El anciano de iglesia debe ser elegido ¿por qué razones? ¿Por su posición social? ¿Por su influencia? ¿Cuál es el perfil que debe tener un anciano de iglesia? Bien, pastor, el anciano que es, digamos, el pastor de la iglesia local, siendo que hay un pastor distrital, es la mano de apoyo del pastor distrital. Él debiera de ser un líder reconocido por la iglesia como un fuerte líder religioso y espiritual, y debe gozar de una buena reputación tanto dentro de la iglesia como en la comunidad. Nosotros encontramos, por ejemplo, cuando Pablo aconsejaba a Timoteo acerca de los ancianos y cómo es que estos debían de ser elegidos. Y en la Biblia nosotros encontramos que el anciano es una persona que era un referente espiritual. La Biblia usa la palabra obispos para designar su función, y también la palabra presbíteros, ¿no?, en referencia a una persona de mayor edad. Y en ese sentido, esas personas de experiencia, a veces nosotros vemos gente que con muchos años en la iglesia tiene que contar, tiene que aconsejar, tiene un respaldo moral, tiene un respaldo espiritual. Son las personas más idóneas para que nosotros podamos escogerlas como ancianos de iglesia. A la vez también, pastor Farí, el anciano de iglesia, al no tener de repente... Un anciano de iglesia es elegido por ser una persona religiosa, pero a la vez también tiene aptitudes, ¿no? También debe predicar. No quiere decir de repente que sea un buen orador, pero debe predicar. A la vez también debe tener también una posición, debe tener ascendencia también entre los hermanos de la iglesia. Sin embargo, no puede solamente ser elegido por su posición o por su ascendencia delante de los hermanos. Entonces, lo que recalcó el pastor Ronald es claro. Tiene que ser un fuerte líder religioso, una persona temerosa de Dios, que él en privado mantenga su comunión con Dios para que ayude y fomente y motive a los hermanos de su congregación a que puedan entregarse hacia Dios y esa iglesia viva cumpliendo la misión. Quiere decir que la responsabilidad de un anciano es muy importante dentro de la iglesia. Ahora, sucede, no sé si ha pasado en la iglesia donde tú asistes, que se elige a algunos ancianos un poco más jóvenes, y aunque son nombrados de ancianos, en algunas iglesias ellos colocan a estos nuevos ancianos en un periodo de prueba, ¿no? Bueno, este año lo vamos a nombrar de anciano, pero no lo vamos a ordenar porque va a ser en un periodo de prueba, y al terminar, tal vez el siguiente año ya va a ser anciano con todas las de la ley.
¿Es esto lo que el manual de iglesia refleja o qué dice el manual de iglesia acerca de este tipo de elecciones? El manual de iglesia es claro en cuanto a esto. Dice la elección, en la página 85, la elección de una persona para el cargo de anciano por sí sola no lo califica para actuar como anciano. Se requiere la ordenación. Es decir, simplemente el hecho que la iglesia escoja para ser anciano no lo faculta. No es como cuando alguien escoge un director de jóvenes, de ministerio personal, que la elección ya te faculta. En el caso del anciano se necesita la ordenación. Ahora, para que una persona sea ordenada como anciano, tampoco es que se requiere un periodo de prueba adicional, sino que la elección de anciano de iglesia implica ya su idoneidad espiritual como para que esa persona sea ordenada. Al respecto, el manual de iglesia dice, cuando una iglesia en reunión administrativa vota la elección de nuevos ancianos, también autoriza su ordenación. Es decir, que si la comisión de nombramientos en esos momentos propone a la iglesia y la iglesia vota por los 3 ancianos y ninguno de ellos quizás ha sido hasta ese momento ordenado, la iglesia está votando no solamente su nombramiento, sino también su ordenación, de tal manera que ahora sí puedan cumplir y ejercer su responsabilidad. Muy bien, esto quiere decir entonces que no hay un periodo de prueba para los ancianos. Tal vez el periodo de prueba podría ser la experiencia en otros departamentos, porque normalmente no se elige como anciano a alguien que todavía no ha pasado, por ejemplo, si ya fue director de jóvenes o director de diáconos, o pasó como líder de ministerio personal, o alguien que se encarga de los interesados. Normalmente los ancianos ya tienen una experiencia en la iglesia y ese es el periodo de prueba. No hay el nombramiento entonces de una persona como anciano y luego decir, no lo vamos a ordenar todavía, que pase un periodo de prueba. No existe esa figura entonces según el manual de iglesia. Lo que entiendo, pastor, es que una vez que es nombrado como anciano, se autoriza automáticamente su ordenación como anciano, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces pasamos un largo periodo hasta que llegue la ordenación de ese anciano. Y le estamos limitando a que cumpla sus funciones como anciano de iglesia, que son las de participar de un servicio de ungimiento, participar de la cena del Señor, y la iglesia se está privando de participar de un rito de humildad, de una cena del Señor, y eso debe ser, a veces tienen que esperar hasta medio año, y eso no debiera ser así. Si ya llegamos a la comisión de nombramientos, ya debe haber fechas para la elección, cuando se elijan los nuevos ancianos de iglesia, si es que lo hubiera, para que puedan ya ser ordenados. Si es un pastor aspirante, deben que estar dialogando ya con su administración para que se pueda lograr esa ordenación lo más pronto posible, antes de que inicie el nuevo año de la elección de ese anciano de iglesia. La responsabilidad del anciano, entonces, es una responsabilidad importante porque tiene que recibir la ordenación por la imposición de manos, ¿no? Que es una ceremonia muy importante dentro de la iglesia, así como la de los pastores y de los diáconos. Ahora, ¿es recomendable que un anciano sea elegido por varios periodos? No es recomendable. A veces llegamos a iglesias donde hay ancianos que pareciera que son elegidos a perpetuidad, ¿verdad? 7 años, 8 años. Llegué a una iglesia donde el anciano era 12 años seguido anciano de iglesia. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Qué dice el manual de iglesia? El manual de iglesia en la página 85 menciona: no es aconsejable que una persona sirva indefinidamente, pero el anciano puede ser elegido para un nuevo periodo administrativo. Es decir, no existen cargos vitalicios en nuestra iglesia. Si bien es cierto, una persona que ejerció una función de manera adecuada y óptima y la comisión de nombramientos considera elegirlo nuevamente el siguiente año, no hay ningún problema. Podría quizás haber por criterio una elección de un anciano 2 años, 3 años, pero se aconseja de que una persona no sea sucesivamente elegida toda la vez, todos los años, porque se generan también problemas de otra naturaleza con aquella persona y por cuestión de cuidar de la iglesia es mucho mejor que no sea así. A la vez también, pastor, al momento de prolongar ese liderazgo,
puede crear rencillas en el corazón de otros hermanos, un desgaste, ¿no? Y es necesario poder renovar, ¿no? Y dar la oportunidad a nuestros jóvenes, líderes con experiencia, de repente que han demostrado durante su tiempo en la iglesia, que pueden liderar la iglesia y pueden seguir aprendiendo. A la vez también nosotros tenemos que ver que aquella persona que es elegida, el anciano de iglesia, cuando deja su cargo, ya no es elegido para el siguiente año, para el siguiente periodo administrativo, aquel anciano no pierde su ordenación, sino que esa persona puede ocupar otro cargo dentro de la iglesia, puede ser elegido hasta como diácono de iglesia, y no necesitaría ser ordenado como diácono, ya que fue ordenado como anciano, que es una responsabilidad mayor de la que ahora se le está confiriendo como diácono de iglesia. Pastor, aquí hay un punto que es bueno también precisar. Si bien es cierto, la ordenación permanece toda la vida en un creyente que se mantiene fiel, no obstante, no significa eso que va a ser anciano de cargo toda la vida. La ordenación permanece, pero la responsabilidad la tiene únicamente en aquellos años en los cuales la iglesia decide nombrarlo como anciano. Yo puedo ser anciano ordenado en el año 2020 y servir como anciano el año 2020 y 2021. Y el año 2022 y 2023 no me escoge. Ese año, aunque tengo la ordenación, no soy anciano de iglesia porque mi iglesia no me escogió. Solamente cuando nuestra iglesia nos escoge para el cumplimiento de esa función. Y tal vez aquí podemos llevar o llamar a una reflexión a todos nosotros, los que somos líderes de iglesia. Probablemente la mayor cantidad de personas que miren este estudio del manual sean ancianos. Como me tocó conversar alguna vez con uno de los ancianos de mi iglesia, donde yo le hacía preguntas, ¿no? ¿Y a quién has preparado? ¿Quién es tu sucesor? Me tocó en una iglesia llegar a una iglesia pequeña y el anciano era anciano muchos años. Y se fue de vacaciones y cuando volvió lo fui a visitar, a darle la bienvenida. Y llegué el domingo y me dice, pastor, mira, me he dado cuenta de una cosa. ¿Qué pasó, hermano? No me puedo ir de vacaciones. ¿Así? ¿Por qué, hermano? Porque he vuelto a la iglesia, no había programa. Realmente la iglesia la encontré una desgracia, un desorden total. Y ya me he dado cuenta que la iglesia no puede vivir sin mí, me dijo. Y yo con cariño le dije, y hermano, en todo este tiempo que usted es anciano, no pudo preparar a uno que lo reemplace. En ese momento el anciano no me tomó el comentario con mucho cariño, tal vez no lo dije con las palabras correctas, pero luego el hermano entendió que era momento de empezar a preparar a alguien más. Y ahí viene el verdadero éxito de un líder, cuando puede replicarse en otras personas. Entonces, tal vez es un buen momento para llamar a esta reflexión, a seguir formando nuevos líderes. ¿Por qué es tan importante la formación de nuevos líderes? Porque, por ejemplo, cuando nos toca organizar una nueva iglesia, como pastores sufrimos para encontrar líderes para nuevas iglesias, pero si tuviéramos líderes en abundancia, maduros en nuestras iglesias, bien preparados, con experiencia, podríamos incluso crecer mucho más y la obra de Dios podría crecer mucho más. Pastor, quizá un punto también a resaltar. Me tocó visitar una iglesia donde los hermanos trataban de la siguiente manera. El primer anciano está en tal lugar, el segundo anciano está en tal lugar y el que está a cargo es el tercer anciano con el cuarto anciano. Y a veces quizás se puede pensar, ya que existe la figura, según Manual de Iglesia, de un primer anciano, que también hay un segundo y tercero y cuarto. Y vale la pena mencionar, en la página 85, cuando se menciona, cuando una iglesia tiene varios ancianos, debería organizar una junta de ancianos presidida por el pastor o por la persona que el pastor designe y con el primer anciano u otro sirviendo como secretario. Y el manual de iglesia solamente habla del primer anciano. ¿Cuál es la figura del primer anciano? Es ser la persona responsable por el cuerpo general de ancianos. ¿Hay una figura de liderazgo? Podríamos decir que sí, pero no existe un segundo anciano y un tercero y un cuarto y un quinto que es bueno.
valga la pena resaltar. Entramos en la cola de los nuevos ancianos. Así es. Muy bien, al año siguiente ya no soy quinto, soy cuarto, ya uno va mejorando, pero no es la figura que encontramos dentro del manual de iglesia. De hecho, este nuevo comentario que usted ha hecho es una de las nuevas inclusiones en este nuevo manual de iglesia, edición 2022, este concepto de junta de ancianos que se plasma en el manual de iglesia. Ahora, tal vez solo para cerrar el tema de los ancianos, a veces, como ya hemos conversado un poco de esto también, pero tal vez solo para cerrar, a veces en otras congregaciones hace falta un anciano. Hermano, venga, haga de anciano en nuestra iglesia. Lo hemos leído, pero tal vez podríamos cerrar esta parte. O le invito a que participe, que nos oficie la cena. Exacto. Venga, por favor, nuestro anciano no está. Usted, por favor, haga la cena del Señor en nuestra iglesia. ¿Puede un anciano oficiar en otras congregaciones? El cargo del anciano es elegido por su iglesia local y puede solamente servir en su iglesia local. Si hubiera alguna necesidad en otra u otras iglesias, por la necesidad de liderazgo y que no tenga un anciano, ellos pueden ver la necesidad y pueden solicitar la ayuda de repente de un anciano. Eso se puede presentar ante la junta directiva del campo misionero de la asociación. Se le puede solicitar y la recomendación de la junta directiva, estudiando el caso, es de que puedan elegir a ese anciano para que dirija de repente, para que les sirva una o a las demás iglesias que ellos están solicitando. Solo en esos casos excepcionales se puede llevar a cabo esa situación, ¿no? Esa figura. Muy bien, gracias a Dios por el trabajo de nuestros ancianos. Realmente los que hemos sido pastores distritales agradecemos el trabajo de cada uno de ellos, su labor, su entrega. Realmente una iglesia vibra cuando los ancianos están unidos, son espirituales, son misioneros, realmente son una gran bendición. Muy bien, el capítulo 9, como ustedes se habrán podido dar cuenta, habla sobre todos los dirigentes de iglesia. Pero tal vez podríamos terminar el repaso de este capítulo hablando un poco acerca de los secretarios y de los tesoreros de iglesia. Uno de los roles de la secretaría tiene que ver con la feligresía. Y aquí viene una pregunta que tal vez podría ser una de las que más resalte dentro del trabajo de la secretaría. ¿Puede un secretario de iglesia remover los nombres de los hermanos de la membresía de la iglesia? ¿Puede un secretario o tiene la autoridad para hacerlo? No sé quién responde, pastor. Bueno, en realidad el secretario no tiene la autoridad. El anciano de iglesia tampoco tiene la autoridad. Ni la junta directiva de la iglesia local tiene la autoridad. Solo tiene la autoridad la reunión administrativa del pleno de la iglesia. En esa votación se puede remover los nombres. Y en el caso de fallecimientos, ya no se necesita realizar una votación. El manual de la iglesia ahora nos menciona que simplemente se registra el fallecimiento en la feligresía para poder que ya no continúe el nombre en el sistema, ¿no? Habría que adicionar también, bueno, esto es motivo de otro capítulo, pero vale la pena mencionarlo aquí también. Bajo la actualización de nuestro manual 2022, también la persona que solicita su carta de renuncia a su feligresía también puede quedar en el nivel de la Junta de la Iglesia sin mayor discusión. Solo como un registro. Solo como un registro. No sé, en la figura, cuando alguien dice, ya no quiero ser adventista, no, casi nunca pasa. Yo solo he visto 2 casos donde una hermana dijo, yo no quiero ser más adventista. Entonces, en ese caso, se respeta la voluntad de la persona, se recibe la carta y se registra, ¿verdad? Solo de repente, pastor, para poder dar la idea, ¿no? O poder acotar un poco más. Si bien es cierto, la carta puede ser extendida, ¿no? Pero hay casos y casos, ¿verdad? Entonces, el proceso simplemente nos dice que recepcionamos la carta. Y nosotros, porque es una carta de renuncia voluntaria, nosotros lo podemos simplemente aceptar, nada más. No podemos entrar a una votación, porque es claro que si es una carta voluntaria, no vamos a entrar a votación si es que aceptamos o no aceptamos la renuncia voluntaria de una persona. ¿Qué sucedería si la iglesia en pleno dice, no aceptamos la carta voluntaria de una persona, la renuncia de una persona? No sería el caso, ¿no? Pero sí
hay un proceso que nosotros debiéramos llevar a cabo y eso Y de cuidar. y de cuidar bastante el pastor con la junta de la iglesia para ver los motivos, cuál es la razón y orar con la persona porque a veces, pastor, la carta de renuncia de repente puede ser porque Motivos de relaciones. me miró mal o un chisme y se puede arreglar, ¿no? Evitando que el hermano se aparte de la iglesia. Quiere decir que no porque alguien presentó esa carta debemos olvidarnos de él, sino por el contrario, debemos velar por la vida espiritual de esas personas. Ahora, otra pregunta más, tal vez que abarque al tesorero y a la secretaria de iglesia. ¿Es recomendable que estos cargos sean elegidos por más de un periodo? ¿Es aconsejable, por ejemplo, que el área de la secretaría y tesorería puedan ser elegidos nuevamente para un nuevo periodo administrativo? ¿O es recomendable que la rotación de ellos sea más regular? Siendo pastor, el consejo anterior que hemos mencionado, también correspondiente a cualquier oficial en general, es decir, no existen oficiales de iglesia ex oficio, dice el manual de iglesia, ni tampoco que sean vitalicios, ¿no? Pero sí hay algunas responsabilidades que su experiencia va a respaldar un mejor trabajo. Y este es el caso de la secretaría, como es el caso también de la tesorería, ¿no? Ya que son ministerios especializados. Hay muchas cuestiones técnicas, hay muchas cuestiones que necesitan de conocer y a menudo un primer año recién ha sido un encuentro básico con el cargo, en el caso de la secretaría, de la tesorería. Una reelección de un nuevo periodo, de un nuevo año, no está... no es que no se pueda permitir en el manual, se puede permitir, es totalmente aconsejable incluso, pero sin que eso signifique que sea vitalicio por el otro Ni lado. que sea una obligación. El manual, que sea una pastor, obligación, menciona, ¿no? Debido a las funciones importantes y especializadas de este puesto, habla también en la página 96 y 97, tanto en el cargo de secretario de iglesia como de tesorero, dice: es sabio elegir a alguien que pueda ser electo por repetidos periodos administrativos, con el fin de dar continuidad al mantenimiento de los registros y la información. Es muy importante tener en estos cargos personas que mantengan una confidencialidad y también sigan el trabajo que ya se está llevando a cabo en la iglesia. Y tal vez nosotros como secretarios lo vemos más directamente, porque el área de secretaría maneja el sistema CMS, la tesorería también maneja sus sistemas computarizados, y nosotros como secretarios prácticamente invertimos buena cantidad del año capacitando en los sistemas. Y una vez que la secretaria o tesorero ya agarró el ritmo del manejo de los sistemas, son cambiadas. Y luego hay que empezar de cero. Entonces siempre se recomienda, especialmente en estas dos áreas, no solo que puedan ser elegidos tales personas que, como decía el pastor Ronald, sin necesidad de la obligación, pero pensar en personas que podrían tener esa responsabilidad por lo menos unos 2 o 3 años, y también asignársele a cada uno de ellos un asociado para que el cambio de liderazgo no perjudique ya el andamiento, cómo está funcionando el trabajo técnico de cada una de estas áreas. Pastor, y al respecto vale la pena leer una precisión del manual. Dice así: en las iglesias grandes se pueden elegir tantos vicesecretarios como se necesite. Es decir, nos ponemos en el caso de una iglesia con más de 1000 miembros, con más de 1500 o 2000 miembros, los cuales tenemos aquí en el Perú, puede haber vicesecretarios conforme se necesite, ¿no? Y allí también el discipulado formando los nuevos futuros secretarios. Y no tenemos que irnos a iglesias tan grandes. Si tu iglesia tiene más de 200 miembros, ya podrían tener, aún las iglesias más pequeñas, porque el trabajo de la secretaría y la tesorería es un trabajo exhaustivo, es un trabajo que realmente requiere mucha dedicación y del trabajo manual que tiene cada una de estas responsabilidades. Tener un asociado, especialmente, por ejemplo, si se elige una secretaria o secretario de una edad mayor que es digna de confianza, pero entra a un sistema computarizado que a veces los asusta. Entonces, elegir un complemento también es muy bueno para que el proceso y el trabajo de la secretaría y la tesorería puedan desarrollarse
con mayor eficacia? Pastor Farí, bueno, para precisar, ambos cargos son cargos de confianza y de mucha responsabilidad. Por esa razón, hay informes que ellos deben elevar hacia los campos misioneros. El secretario tiene que registrar, una de las cosas es el registro de nuestros recién bautizados y a la vez también cuidar de los informes trimestrales, los tesoreros enviar los informes de los diezmos, de las ofrendas, de las remesas. Y por esa razón es de que hay que tener mucho cuidado, observar bastante a la hermandad. La comisión de nombramientos tiene que trabajar exhaustivamente poniendo personas idóneas y para esos cargos y para que ellos puedan seguir adelante en el crecimiento de la iglesia. Amén. Tal vez antes de terminar podríamos hacer algunas precisiones en relación a los grupos organizados, que se administran de manera diferente. A veces en los grupos organizados elegimos ancianos, director del Ministerio de la Mujer, director del Ministerio Personal, y hay algunos grupos organizados que cumplen 10 años, ¿no? Me invitaron una vez al aniversario número 10 de un grupo organizado, ¿no? Es un periodo que debería ser más corto, se administra de una manera diferente, y el liderazgo también en los grupos organizados es diferente. ¿Verdad, Pastor Ronald? Así es, pastor. Bueno, en el caso de los que son grupos organizados, pues siempre hay una administración, ¿no? Que es el director, el secretario y el tesorero. Pero hay casos en iglesias organizadas, es decir, ellos no tienen el estatus de grupo, sino tienen el estatus de iglesia. Han cumplido con sus requisitos de tener más de 35 miembros, etc. Entonces, hay iglesias donde, dice el manual, página 90, que no hay nadie que posea la experiencia y las calificaciones necesarias para servir como ancianos. Son iglesias donde debieran de haber ancianos, pero no hay nadie que puede. Dice, en tales circunstancias, la iglesia debe elegir a una persona que será conocida como director. Y dice aquí, en ausencia del pastor o un ministro asignado por la asociación, el director es el responsable de los cultos de la iglesia, incluso de sus reuniones administrativas. Y también pues tiene funciones de poder dirigir culto, pero como no tiene ordenación, ya que no es anciano, no podría ejercer otros ritos como la conducción de la Cena del Señor o participaciones en reuniones administrativas, conforme se menciona también en el manual. Entonces, justo era a lo que íbamos. ¿Qué tal hay un lugar donde no existe una persona fiel? Hablemos de diezmos y ofrendas. ¿Y qué tal donde ni siquiera lo hay, ¿no? A veces no hay el liderazgo también de personas que sean idóneas para dirigir. Entonces se puede escoger un director o una directora de iglesia. Ahora, si hablamos de los grupos organizados, recuerden que la meta de un grupo organizado es convertirse en iglesia y deben hacerse todos los esfuerzos para que esto suceda. No puede pasar celebrar los 10 años de un grupo organizado, debería buscarse en la brevedad posible. Y muchas veces el problema es que los grupos organizados ya viven como una iglesia. O sea, eligen ancianos cuando un grupo organizado no tiene ancianos. Eligen directores de departamento cuando un grupo organizado no tiene directores de departamento. Entonces ya viven la vida de iglesias siendo grupos organizados. Pastor Farí, quizás no lo hemos mencionado, pero quizás quisiera resaltar un poco más acerca de la limitación en la labor que tiene el anciano de la iglesia, referente a las ceremonias. Es claro que el anciano de iglesia puede oficiar una dedicación, puede participar de la Cena del Señor, puede participar también de los servicios fúnebres que ocurren dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sin embargo, él no puede oficiar matrimonio y a la vez también bautismos. Hay excepciones, cuando no está la presencia del pastor, él puede llamar al presidente, puede llamar de repente a la administración y mencionar de que está programado el bautismo, pero el pastor no puede llegar y puede de repente hacer esa solicitud. Y la junta directiva, bueno, a través del presidente, puede autorizar al anciano de la iglesia, excepcionalmente y por única vez, ¿no?
Esas son las limitaciones que tiene la anciana iglesia en distintos lugares, ¿no? Eso, pastor, queríamos... Muy bien. Este capítulo es un capítulo extenso y si tú, por ejemplo, tienes alguna responsabilidad, aquí está, por ejemplo, para los directores de ministerio personal o del espíritu de profecía, los de mayordomía, ministerio de la mujer, ministerio joven, para los que son de escuela sabática, y cada una de las responsabilidades que tenemos en la iglesia. Si tú tienes alguna responsabilidad, no puedes iniciar tu gestión sin antes leer el manual de iglesia y ver qué espera la iglesia de ti. Así que para cerrar este capítulo queremos animarlos a ustedes a leer la parte que les corresponde dentro del capítulo 9 del manual de iglesia, porque van a encontrar mucha guía para saber por dónde ir, cuáles son nuestras responsabilidades y qué espera la iglesia de nosotros. Pastor Ronald Aquije. Sí, pastor, quizá para culminar es bueno señalar que en esta nueva edición del manual tenemos dos ministerios que anteriormente no teníamos, que es el Ministerio Adventista de las Posibilidades, el cual trabaja con aquellas personas que tienen condiciones especiales, como por ejemplo ciegos, sordos, cojos, etcétera. Ministerio Adventista de las Posibilidades. Hay lugares donde el desarrollo de este ministerio va a ser de grande bendición, sobre todo en iglesias grandes. Y el otro, que está en la página 122, es el coordinador de escritos del Espíritu de Profecía, que es la persona encargada en la iglesia para profundizar, promover los estudios del Espíritu de Profecía, y que también ahora son dirigentes oficialmente electos en nuestras iglesias. Amén. Muy bien. Estos dos ministerios nuevos son de mucha importancia. Aquí en el Perú tenemos ya desarrollado un ministerio adventista de las posibilidades enfocado principalmente en los sordos. El Ministerio de Sordos Adventistas del Perú, tú los puedes buscar también en las redes sociales. Ellos tienen mucho material en lenguaje de señas del Perú. Y si tú conoces a alguien que le puede ser de bendición, ellos tienen semanas de oración, tienen cantos, con todo el lenguaje de señas, tienen el estudio del Reavivados por su palabra, tienen hasta la lección de escuela sabática, la matutina, muchos materiales disponibles en el lenguaje de señas del Perú. Así que este es un ministerio que está agarrando fuerza y que si tú quieres participar, contáctate con ellos también, porque ellos hacen capacitaciones y se están abriendo nuevos ministerios en varias ciudades del Perú. Solo para precisar, pastor, ahí acotando sobre el Ministerio de las Posibilidades, he visto el año pasado cómo ya está funcionando y realmente es una gran bendición. Muchos hermanos y personas que no son parte de la Iglesia Adventista se sienten atendidos por este ministerio. Es un gran segmento de hermanos y amigos que pueden alcanzar el Evangelio gracias a este ministerio. Así que tenemos que apoyar en nuestras iglesias. Tuve el privilegio de bautizar a un joven que era sordo, que fue evangelizado a través de este ministerio. Tienen reuniones de grupo pequeño, por Zoom. Así que es bueno que el manual de iglesia ahora considere esto como un área especial de la iglesia. Muy bien, si tú tienes alguna responsabilidad, te invitamos a leer el manual de iglesia. Último consejo, pastor. Sí, pastor, puede ser que en la actualización de esta edición, dentro de este capítulo, hay alguna sorpresa para los que son amantes del Club de Aventureros, porque allí se menciona que el Club de Aventureros provee programas para el hogar y la iglesia destinados a padres con hijos de 4 a 9 años. En la página 128 se menciona. Nosotros aquí en Sudamérica estamos acostumbrados a que este club funcione desde los 6 años. Entonces aquí en el mismo manual se menciona ver suplemento de la edición sudamericana, y en la página 221 vale la pena aclarar que en cuanto a la edad de los aventureros mencionado en el capítulo 9, página 128 de este manual, permanecerá, es decir, la edad del Club de Aventureros, de 6 a 9 años en el territorio de la división sudamericana, manteniendo la organización ya existente a través de las 4 clases preliminares. Es decir, aquí en Sudamérica no tenemos las clases previas de 4 y 5 años, que es bueno precisar porque en la lectura, una lectura superficial de manual se podría entender. Él dice, ok, vamos a abrir la opción para
4 y 5 años, pero en el suplemento de nuestra división especifica ahora este asunto, que nosotros mantenemos el formato de 6 a 9 años. Gracias, pastor, por esa especificación. Y ahora sí, si tú eres líder de iglesia, te animamos a leer el manual de iglesia y a trabajar con alegría, con ánimo y con una guía clara de lo que la iglesia requiere de nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo.